Primera de Samuel capítulo 13 versículos 5 al 7. Vamos rápidamente. Ya lo tenemos. ¿Está listo? Amén. Vamos a leer. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra ¿quiénes? Contra Israel, el pueblo del Señor, tú y yo. Dice 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuántos eran? Eran muchísimos, eran muchos. Dice que se subieron y acamparon en Micmas, el oriente de Bet-Aven. 6. Cuando los hombres de Israel que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron ¿en qué? En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gadad y de Galad. Pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cómo iba el pueblo atrás de Saúl? Temblando. Cuando vieron el ejército que venía, dice que era como el número de la arena. Eran muchísimos hombres de guerra que venían contra de Israel. Y dice que el pueblo que iba atrás de Saúl iban temblando, como muchos de nosotros estamos en este tiempo. Andamos temblando hasta ya tartamudeando. Hola hermano, ¿cómo está? Porque tememos a lo que vaya a pasar. Y yo te entiendo, y yo te comprendo. Es normal que en algún momento tengas miedo. Es normal que en algún momento el temor invade tu tranquilidad, tu seguridad. Es normal, es parte de la naturaleza humana que se sienta a veces amenazado por algo que está fuera de su alcance. Como hoy se está hablando alrededor del mundo, la enfermedad tal, terremotos tal. Y es normal que en algún momento tú y yo sintamos temor, miedo de lo que vaya a pasar. Es normal que en algún momento dices tú, pero ¿y si me infecto? ¿Y si me muero? Ya sea eso o quizás cualquier otro problema, ya sea familiar, matrimonialmente hablando o económicamente hablando, sea eso también. Y uno a veces dice, pero y si no encuentro la solución, y si aquí se rompe, se destruye todo, y si termino mal. Muchas veces uno se siente amenazado por las cosas que a veces se mueven en nuestro entorno. Pero yo quiero dejarte una palabra de fe, de esperanza, de aliento en este día. Quiero decirte que no estás solo. Quiero declarar sobre ti que no estás solo. El Todopoderoso va contigo, está a tu lado. Él te toma de la mano derecha y te dice: no temas porque estoy contigo. El salmista David dijo lo siguiente: no temeré lo que el hombre pueda hacer, porque Jehová está conmigo. Yo que tú aplaudaría ahí donde estás. Yo que tú levantaría la mano ahí donde estás. Dios está conmigo, no estoy solo. No estoy solo. Vamos, di conmigo, no estoy solo. Jesús dejó claro que tú y yo, mientras que vivamos en este mundo, tendríamos aflicción. Pasaríamos por momentos difíciles. Seremos perseguidos en algún momento de nuestro andar aquí en la tierra. Jesús fue claro, Él lo dijo, pero también dijo lo siguiente: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Al Cristo que tú viniste a buscar en esta mañana, Él ya venció el mundo por ti. Él ya venció el temor por ti. Él ya derrotó tus enemigos. Él ya te dio la victoria en la cruz del Calvario. Por lo tanto, di conmigo: yo no, ya nunca más seré esclavo del temor o el miedo de lo que vaya a pasar. ¿Sabes? El problema no es el morir. El problema no es ser infectado. Ese no es el problema. El problema es que tú y yo no estemos listos para partir con el Señor. Ese es el problema.
Porque hay gente que se guarda más en cuanto al cuerpo físico. Está bien, tranquilo, toma tus recomendaciones, toma tus precauciones, usa lo que tengas que usar para tener precaución, pero esa no es la solución. Y ese no es lo que te garantiza a ti que vas a estar bien. Lo que a ti y a mí nos garantiza que vamos a estar bien es que estemos seguros con el Señor. Porque realmente la enfermedad no termina nuestra muerte aquí en la tierra, sino que es Cristo quien dice: si es tiempo de partir, partiremos. Aquí lo importante es que nosotros estemos listos para ir con el Señor. ¿Alguien dice un amén a eso? ¿Alguien está listo para ir? Lo siguiente, quiero dejarte algunos puntos. Y yo quiero que escribas ahí, la memorices ahí. Como vuelvo a repetir, es normal que en algún momento sintamos amenazados por cosas que pasan en nuestro entorno. Miedo, temor, incertidumbre. Es normal. Pero lo normal es que tú y yo vivamos esclavizados bajo el temor, bajo el pánico. Ese es el problema. Y yo quiero dejarte algunos puntos ahora que te va a ayudar a ti y a mí para vencer todo temor, para vencer todo pánico, para ya nunca más que la incertidumbre abate nuestra fe, golpee nuestra vida, golpee nuestra fe en el Señor. Número uno, ahí donde estás. Número uno, no temas, porque Dios tiene el control de todo. Alguien da gloria al Señor por eso. No temas, porque Dios tiene el control de todo. Isaías capítulo 41, versículo 4 dice, quiero que lo leas conmigo. Isaías 41, 4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Dice: yo Jehová, y yo mismo con los postreros. Para que tú entiendas un poco más este versículo, oído. ¿Quién guardó al pueblo de Israel en Egipto cuando Dios dejó pasar las plagas? ¿Quién guardó al pueblo de Israel? Fue Dios a través de Moisés. Dios le dio instrucciones a Moisés cómo guardar el pueblo mientras que pasaba todo lo que pasó, las plagas que pasó en aquel entonces. Entonces lo que trata de decir Isaías es esto: el Dios que guardó al pueblo de Israel en medio de las plagas de Egipto es el mismo Dios que tú y yo tenemos ahora. Dice que Él es el que fue y Él el que es contigo y conmigo en este tiempo. Yo que tú aplaudaría, gritaría: el Dios que guardó al pueblo de Israel en Egipto en medio de las plagas es el mismo Dios que tú y yo tenemos ahora. Él tiene el control de todo. Cuando Dios está en el asunto, Él siempre tendrá el control. Nunca nos abandonará. En medio de las circunstancias, los momentos difíciles que quizás tú y yo hoy estamos pasando, ya como vuelvo a repetir, ya sea la enfermedad que hoy se está hablando muchísimo, ya sea matrimonialmente hablando o materialmente hablando, mientras que Dios se mantenga en el asunto, mientras que Dios sea el centro de tu vida y todo lo que tú hagas, vas a estar bien. ¿Por qué? Porque Él tendrá el control de todo. Por lo tanto, no temas. Por lo tanto, no te desalientes. Más bien agárrate de la mano de aquel que guardó a Israel, porque el poder que hizo manifestar sobre Israel aquel entonces lo puede manifestar sobre ti en este tiempo. Yo pensé que ibas a decir un amén, pitar el carro, yo qué sé. Gloria al Señor. Creo que estás conmigo. Sé que me vas a guardar. Estoy confiado en ti. Dice Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quiénes son? Es de Dios, son tuyas, dice la palabra. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. En otras palabras,
el que va contigo, oído, el que va contigo está por muy encima de todas las cosas. Él es el gigante, Él es el fuerte, Él es el todopoderoso, el temible, el que hace posible lo imposible, el que es capaz de resucitar lo que está muerto, el que hace milagros, el que liberta. Él es. Número 2, pasos para vencer el miedo, el pánico, la incertidumbre. Número 2, que todo temor, todo miedo y pánico, incertidumbre no te quite el gozo del Señor. ¿Cuántos vienen gozosos en esta mañana? Y le hablo a aquellos también que en algún momento perdieron el gozo del Señor y dejaron que el temor y el miedo los esclavizara. Jesús dijo, Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Hay una paz en el Señor, aunque estamos siendo golpeados. Es verdad, duele perder a alguien, partió, se fue de este mundo, pero eso tampoco nos puede quitar la paz, porque Jesús dijo que tú y yo, que pertenecemos a Cristo, que vivimos en Cristo, aún estando muertos, viviremos en Él. No hay muerte, no hay circunstancia, no hay enfermedad que nos separe del amor y la paz de Cristo. Amén. Así que quiero decirte en esta mañana, no dejes que el temor y el miedo, la incertidumbre te quite la paz en el Señor. Gózate, alégrate, ríe, disfruta el momento, porque aquel que prometió estar contigo no es hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre que se arrepienta. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de tu vida. Él sabe lo que va a pasar contigo hoy, el día de mañana, lo que vendrá a la siguiente semana. Él sabe, Él tiene el control de tu vida. Él es quien te sostiene. Él es tu fuerza, el que te provee todas las cosas. Te la repito nuevamente, Él es quien te sostiene, Él es tu fuerza y el que te provee todas las cosas. No es el hombre, no es el mundo que te va a proveer lo que tú y yo necesitamos. Es aquel que no escatimó a dar a su único hijo en la cruz del Calvario. Tampoco va a escatimar darnos todas las cosas juntamente con Cristo. Amén. El salmista David dice en Salmos 27:1. Vamos, quiero que lo busques. Te doy 10 segundos que lo busques. Salmos 27:1. Quien lo tenga, pite el carro, grite ahí en donde está, en señal que usted ya lo tiene. Salmos 27:1 dice: Jehová es que mi luz y mi salvación. La vacuna es tu salvación, no. El gobierno es tu salvación, no. El salmista David dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En otras palabras, de nadie, de nada. Y sigue diciendo el versículo: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? De nadie, de nadie. ¿Por qué? Porque Jehová es tu fortaleza. Vamos, grita ahí donde está. No es el gobierno, no es el mundo, no es el hombre. Jehová es mi fortaleza. De Él viene todas mis fuerzas. De Él es mi esperanza. Él es el que me va a guardar. Aleluya. 3. ¿Cómo para vencer el miedo, el temor, la incertidumbre? Número 3. Guarda tu fe en medio del temor, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre. Guarda tu fe. Tú puedes perder lo que sea, pero no pierdas la fe. ¿Alguien dice amén a eso? Dice Mateo capítulo 14, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hablando de Pedro. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano,
asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podremos ser golpeados por esa enfermedad, cualquier otro problema, como te lo mencioné, familiar, personal, económicamente hablando, lo que sea. En medio de todas esas cosas, cuida tu fe, no pierdas tu fe. Pedro empezó a ahogarse en el momento cuando dudó, cuando perdió la fe. Entonces tú y yo fácilmente podemos ser esclavizados por el temor en el momento cuando perdemos la fe. Y no debe ser así. Hoy más que nunca, iglesia, pueblo del Señor, tenemos que estar seguros de nuestra fe en el Señor. Estemos firmes en nuestra fe en el Señor, que no perdamos la fe. ¿Alguien dice amén a eso? Escucha lo siguiente: el temor y el miedo, la incertidumbre, tiende a paralizarnos, tiende a esclavizarnos. No podemos permitir que el miedo y el temor nos esclavice. ¿Por qué? Porque estando esclavizado de lo mencionado, será difícil ejercer nuestra fe. Estando esclavo del temor, el miedo, el pánico, la incertidumbre, será difícil ejercer nuestra fe en Dios. Será difícil caminar con seguridad donde quiera que vayamos. Hay gente que ha dejado de trabajar, hay gente que ha dejado de congregarse, ha preferido encerrarse en las cuevas como estaba la gente atrás de Saúl. Se escondieron en cisternas, se escondieron en cuevas, se escondieron en cavernas por miedo a morir. Y no debe ser así, sino que movámonos, salguemos de esos sitios, demostremos la fe que tenemos en Cristo. Oremos por aquellos que están en una cama y verás que Dios va a orar y nos va a respaldar. ¿Por qué? Porque solamente Dios se manifestará en aquellos que todavía la fe la tiene intacta en el Señor. Yo que tú levantaría la mano en esta hora, mi fe sigue aún intacta, sigo firme en mi fe, sigo creyendo en el Todopoderoso, sigo confiando en Él. Amén. ¿Tú crees? Te dije hace un momento que el miedo, el pánico, el temor es normal que en algún momento lo experimentemos. Es normal que en algún momento sientas eso en tu vida. Te pregunto, ¿tú crees que David no tuvo miedo de enfrentar al gigante Goliat? Tipazo alto, preparado. Yo estoy seguro que se tuvo miedo, pero aún así lo venció. ¿Pero cómo lo venció? Porque nuestra fuerza no podemos vencer a quien sea que se levante en contra nuestra. Solamente venceremos todo lo que se levante en nuestra contra en el nombre de Jehová, en el nombre del Todopoderoso. Y así lo hizo David, lo hizo en el nombre de Jehová y venció al gigante de Goliat. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Jesús no tuvo miedo al saber la muerte que iba a vivir en aquella cruz del Calvario? Claro que sí tuvo miedo. Incluso él dijo lo siguiente en Lucas capítulo 22 versículo 42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino el tuyo. Tuvo miedo, el temor lo atacó, por supuesto, pero aún así venció la muerte. Fue en esa cruz y venció la muerte. ¿Y cómo lo hizo? Le dijo que no se haga mi voluntad sino el tuyo. Lo hizo con las fuerzas del Padre. Lo hizo dando y rindiendo su vida en las manos del Padre. Y el Padre, ¿cómo lo hizo? Glorificó la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque al tercer día Cristo resucitó entre los muertos. Venceremos esa enfermedad. Si esa es la voluntad de Dios, que tú y yo lo venzamos, lo vamos a vencer. Pero si Dios predestinó que ese es todo el tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra, por más que tú reprendas la enfermedad, por más que ayunes por esa enfermedad, no vas a poder hacer absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Dios predestinó que eso fue todo el tiempo que tú
vas a vivir aquí en la tierra. Pero mientras que Dios diga que no, aún no he terminado contigo, me falta hacer mucho más contigo, entonces habrá enfermedad, entonces habrá tormentas, entonces habrá pánico, entonces habrá hambre por todos lados. Pero los hijos de Dios que tienen propósito del Padre aún no morirán, todo lo contrario, prevalecerán, así como Dios lo hizo con Israel en Egipto. Yo que tú aplaudirías, gritaría gloria al Señor. Así que hoy te digo, muévete, sacúdete hoy. Los que estamos acá en los carros y los que están en casa, de donde nos ven, sacúdete, sacúdete. Es tiempo de abortar todo el pensamiento satánico que te dice vas a morir, acabarás mal. Eso es lo que el diablo quiere hacer contigo y conmigo. Te darás cuenta que hay gente que se enferma más no por la enfermedad, sino por el miedo. Y no debe ser así. Quiero dejarte unos últimos versículos en Marcos capítulo 11, versículo 22. Dice: respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en el hombre. No dijo así. Dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hoy te digo lo siguiente: cierra tus oídos y tus ojos a todo aquello que tiene como objetivo esclavizarte bajo temor, que tiene como objetivo encerrarte en cuevas, en cavernas de miedo, de temor, de incapacidad, de morir, de acabar mal. Isaías capítulo 41 versículo 10 dice: no temas, porque estoy contigo, no desmayes, porque soy tu Dios quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está al lado de aquellos que tienen la fe intacta en Él. Dios está a favor de aquellos que le buscan día y noche, que le claman día y noche, porque han reconocido que solo de Dios viene su fortaleza, viene su fuerza y viene la sanidad que hoy les urge tener, la salvación que hoy quieran recibir. Dios extiende su poderosa mano sobre aquellos que dicen: ya me cansé de pelear con mi fuerza, ya no puedo más con lo que yo puedo hacer. Yo quiero que tú hagas lo tuyo en mi vida. Es ahí donde Dios empieza a orar. Es ahí en donde Dios empieza a glorificarse. ¿Alguien dice amén a eso? Hay temor, hay incertidumbre. Enfrentamos a eso el diario de nuestro vivir. Pero no por eso nos quedaremos debajo de la cama esperando que pase el peligro. Ya no podemos escondernos más, sino que necesitamos salir ya y demostrar que somos el remanente de Dios, aquellos que perseveran hasta el fin, aquellos que pelean la buena batalla, así como el apóstol Pablo los peleó. ¿Alguien está listo para pelear la buena batalla?